La grabación, ¿no? Ya. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida a este nuevo semestre que iniciamos el día de hoy, lunes 8 de noviembre, y esperemos que todos cumplamos los objetivos planteados. Los suyos por su parte, ¿no es cierto?, aprender la materia, pasar el semestre y avanzar en su formación como profesional. De mi parte, como docente, obviamente también es un gusto para mí estar con ustedes y espero lograr cumplir sus objetivos de la mejor manera. De todas formas, estoy aquí abierta a recibir sugerencias, comentarios en cuanto a lo que se podría cambiar o mejorar en cualquier sentido. Siempre manteniendo el respeto adecuado entre ustedes y yo, de mi lado hacia ustedes y de su lado hacia mí. Les quería comentar brevemente cómo vamos a trabajar. Les voy a compartir la pantalla, voy a compartirles la pantalla. Confirme, por favor, que pueden ver ahí el aula virtual. Sí, se visualiza, profe. Listo. Entonces aquí está ya el aula virtual. Está ahorita puestas las, los temas por semanas, pero todavía, claro, aquí, por ejemplo, en la semana 1 recién está solo esto, ¿no? Las demás prácticamente están vacías, solamente he puesto títulos y fechas y nada más. Iremos poniendo a medida que avance el semestre. Pero en la primera pantalla es importante que vayamos viendo lo que está pendiente de realizar. Una cosa que quería pedirles, a ver, Julio César, ¿está Julio César? Arrobo. Sí, profe. Julio César, ayúdame por favor. 9 y 15, yo programé una evaluación diagnóstica, entonces que no me vaya a pasar de ese tiempo porque a esa hora tienen que comenzar a hacerla. ¿Ya? Ok, profe. Gracias. Entonces a ustedes a las 9 y 15 les va a llegar una notificación indicando que deben hacer una evaluación diagnóstica. Necesito que hagan el mayor esfuerzo posible. Esa evaluación no va a ser parte del puntaje, ¿no? Pero es importante que se esfuercen a hacer lo que más puedan para más o menos identificar cuál es su situación en este momento al inicio del semestre, ¿no? Y se esperaría que obviamente hay muchas cosas que pueden saber y otras que no, y que en el transcurso del curso van a aprender. Al finalizar el curso es de esperar que ustedes ya puedan desarrollar esa prueba de mejor manera. ¿Ya? Listo. Entonces, avanzando un poquito mientras ves los 9 y 15, les indicaba que el aula virtual está aquí. Se irá actualizando permanentemente, ¿no es cierto? Se irá colocando los resúmenes, todo lo que vayamos haciendo, los deberes y todo lo demás. Ahí. Pero en la primera página, en la página de inicio, ya tenemos visto lo que es la presentación del docente, el programa, ¿no es cierto?, el PEA de la materia, es decir, donde están los capítulos mayores de la materia, la guía de estudio o llamado antesílabo, donde está ya todo, ¿no es cierto?, la bibliografía, la metodología, la evaluación, todo, la programación por semanas, tanto de las clases como de las evaluaciones. Aquí tenemos los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar una vez revisada toda la materia, ¿no? Al final del curso. Recomendaciones para iniciar, entonces hay que leerlas y hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir lo que nos piden ahí en este espacio. No nos vamos a detener mucho para poder explicarles. Ustedes luego tienen la tarea de ponerse a leer detenidamente. Tenemos el calendario académico que está vigente en este semestre para consultar fechas, la bibliografía. Esta sería la bibliografía básica, sin embargo en el sílabo también consta la bibliografía complementaria. Sí, esta bibliografía yo les he puesto ya, más luego les indico dónde están los archivos que pueden ustedes revisar, pero esa es la bibliografía básica. La cartelera virtual. En esta cartelera virtual se publicarán todos los anuncios en cuanto, por decir algo, la prueba 1 es la siguiente semana, entonces ahí se hará acuerdo, ¿no? El examen está al día,
el deber, se cambió la fecha, lo que sea. Aquí todo tipo de anuncio o publicidad que se haga de alguna situación académica, ¿no? Por eso es virtual. Todos los anuncios van a estar ahí. El taller de apoyo, si es que ahí ustedes en cambio necesitan hacer alguna consulta académica. Por decir algo, el problema uno del deber, no sé si hay que plantearlo así o de esta otra forma, o tal vez esté incompleto el enunciado, o la respuesta no coincide, cualquier cosa ahí, ¿no? Y tenemos todos la obligación de contestar, no solamente el profesor, sino también los compañeros. Si algún compañero ya sabe que, por decir algo, sí, es verdad, la respuesta es incorrecta, entonces le responde, ¿no? El que sea, no necesariamente yo, ¿sí? Es para que haya un intercambio entre ustedes y entre ustedes y yo, intercambio de preguntas y respuestas sobre la materia nada más, nada de problemas específicos particulares, ¿no? Aquí hay que configurar el perfil. Para configurar el perfil hay que colocar una foto y un párrafo de lo que ustedes, quiénes son, ¿no? De decir algo, nací en Ambato, me gusta esto, estoy en la carrera tal, lo que sea, ¿no? Un párrafo. Y colocar su foto en su perfil personal. Los que ya tengan hecho esto, porque en semestres anteriores ya lo hicieron, pues actualizan alguna cosa si es que es necesario. Los demás no. Pero lo importante es que la foto sea del rostro, ¿no? No del cuerpo entero ni de ustedes a la distancia, sino de su rostro, sí, de frente. Aquí hay una encuesta de inicio del curso que siempre se tiene que hacer. Esto viene ¿cómo se llama? Por defecto en todas las aulas virtuales y esto es de FEC, ¿no? Entonces esto hay que hacerlo. Y aquí está este que es el código de honor, que es un poco invitándoles a ustedes a concientizar en la importancia de la honestidad, la integridad académica, es decir, básicamente en tener ética en todas nuestras acciones como estudiantes y como personas. Es un compromiso para evitar la copia, ¿cierto? Entonces hay que aceptar esto y tienen como fecha para eso hasta el 15 de noviembre. El próximo lunes tienen que hacer esa actividad. Finalmente aquí está la ponderación de la evaluación. ¿Sí? Aquí entonces, ¿qué nomás vamos a evaluar? Las tareas, o sea, tareas o deberes enviados a la casa y las actividades en clase. Cuando hablamos de actividades en clase, podría ser que hoy al inicio de la clase o al final yo les tome una lección de una sola pregunta de lo último que se vio en la clase o de lo que en la clase anterior o lo que se vio en esta clase, ¿sí? Entonces una pregunta rapidita que hay que contestarla, esa es una actividad de clase. O también, por ejemplo, ahorita yo puedo decir, a ver, Ana Belén Campo Verde, por favor respóndeme qué fue lo último que dije. Y si ella me responde, entonces eso es una actividad de participación. Pero también resulta que a veces bueno, hoy día como es primer día, todo el mundo está pendiente, todo el mundo quiere saber cómo van a hacer las cosas, aquí estará. Pero después se conectan y se van, ¿no? Dejan prendido el computador y se van. Entonces si yo llamo a Ana Belén y Ana Belén no me contesta, entonces tendrá un punto en contra en la participación en clase, ¿sí? Entonces tareas, lecciones, talleres pequeños que se hagan en la clase, eso tendrá una valoración del 15% de la nota. El proyecto, que es un trabajo autónomo, que abarcará los contenidos de la materia que se vaya revisando a lo largo del primer bimestre, habrá un proyecto 1 y en el segundo bimestre otro proyecto. Entonces ese es un trabajo autónomo que se basa en los contenidos que vamos viendo, pero también es un aporte de ustedes que tienen que consultar e investigar, ¿no? Las pruebas, vamos a tomar 4 pruebas, 2 en el primer bimestre, primero y segundo, y en el segundo, tercero y cuarto. Esas pruebas, primera y segunda, en el primer bimestre, 35%. Tercera y cuarta en el segundo bimestre, 35%. Estas pruebas van a ser evaluaciones en el aula virtual, autocalificadas, es decir, solita se califica ahí, ¿no es cierto? Y el profesor le coloca las preguntas y coloca las respuestas y se autocalifica. Estas preguntas pueden ser de opción múltiple, de respuesta numérica,
de relación, de completar, etc., según el profesor crea conveniente. Ese tipo de pruebas son las que en conjunto, primero y segundo, o tercera y cuarta, van a tener un peso del 25%. Y por otro lado está el examen bimestral del primero y segundo bimestre, 25% en el uno, 25% en el otro. Estas sí van a ser 4 o 5 problemas que se deberán resolver y desarrollar paso a paso a mano, ¿no? Luego ustedes tomarán las fotos o la escanearán y formarán un archivo PDF, el cual deberán grabarlo con el nombre examen 1, nombre y apellido, o examen 2, nombre y apellido según corresponde. ¿Ya? Y ese tendrá entonces el 25% de peso, que en total, como pueden ver aquí, se completa el 100%. ¿Alguna pregunta, por favor, de esta parte de la evaluación? Ninguna. Listo. Entonces, siendo las 9:12, como ya no quiero pasarme para que estén listos, tenemos que ir al grupo de Teams, por favor. Vamos a Teams. Luego les sigo explicando cómo vamos a trabajar. Sí, aquí al grupo de Teams. Aquí había una pregunta. Vamos a ver. No, nos vamos al grupo de seres 4 que son ustedes, y nos vamos a tarea. A las 9:15 en punto les va a asomar esto, ¿no? A ustedes, porque está programado. Si no les asoma ahorita, a las 9:15 en punto les va a asomar. Entonces, si ahorita no asoma, 9:15 hacen F5, actualizan la página y ahí les va a asomar. Y comienzan a hacer esas preguntas. ¿Alguna consulta hasta ahí, por favor? Mientras tanto, sean las 9:15. ¿Alguna duda? Yo tengo aquí que están 49, que estamos 49 en la reunión. Quitándome yo, serían 48. A ver, dime, alguien alzó la mano. Jonathan, Steven, Buenos días, Inge. dime. De pronto, como ya no hay CP, ¿cómo vamos a manejar lo que era con respecto al componente docente y así? No, ya no hay componente no sé. Ya, por eso está aquí es la ponderación, ¿no? Todo esto se va a tomar en cuenta. Y eso Ah, es, ya. ajá, ya no hay CP, ajá. Entonces en clases haremos ejercicios, por decir, la última hora de la segunda clase o una de las horas de las clases haremos solo ejercicios y las otras avanzaremos con ejemplos y teoría progresivamente. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? 9:14. Deben prender sus cámaras siempre que sean evaluaciones, hay que prender la cámara. Entonces vayan prendiendo su cámara, déjense ver. Ya, muy bien. Siempre que haya lección, prueba, examen, hay que prender la cámara, siempre. Así que hay que peinarse ese día. 9:15. Ya deben comenzar, por favor. Me confirman si ya van teniendo acceso. Eh, Profe, Y dime, a mí todavía no me sale, no sé por qué. F5, ya le hiciste F5. Profe, a mí tampoco no se visualiza la tarea. No se visualiza. Salgan y vuelvan a entrar rápidamente. ¿Dónde están?
Ya está, Inge, ya sale. Ya. Tienen media hora máximo para eso, ¿no? Profe, Sí. buenos días. En la última pregunta, la pregunta 10, no me aparece el gráfico estadístico. No te aparece. Me aparece un recuadro gris. Bueno, si no te aparece, no la hagas. No, ya no. Profe, Dime. a mí no me parece ningún gráfico, en cambio. Ninguno. No, todos cuadros grises. Sí, igualmente me pasa a mí. Realmente, Inge, no se ven los gráficos. No se ven. No. Traten de entrar por otro navegador, tal vez. Porque es raro que no. Que yo estoy desde la aplicación de escritorio, pero no se visualiza las imágenes. Solo un No. fondo gris sale. Igualmente, ingeniero. Inge, me Sí. tengo que retirar un rato ya. Bueno. Profe, si hay cómo cerrar y volver a entrar. Sí, Se me cierra ya. sí, está nomás bien. Buenos días, ingeniera. Tengo un problema. Dime. Yo era el que no estaba agregado al grupo y que le dije por Teams, pero ahora Sí. me sale en la tarea Mm, que no estoy agregado a esta tarea, que consulte con el profesor. mm. Por favor, si es que me podría agregar. Gracias.
Inge, en mi caso ya le volví a cerrar y abrir y me siguen saliendo los gráficos en gris, igual en la aplicación de teléfono, no me sale. Ya, envíame entonces un mensaje por el chat de Teams, envíame indicando el problema y si puedes una captura para más o menos yo ver y luego ver qué se puede hacer. Ahorita ya no puedo hacer nada. Cristian, no sé si nos podría enviar las imágenes por el chat de Teams o si podríamos saber qué imágenes son. A ver, disculpa. Ah, que si nos podría enviar las imágenes por el chat de Teams para saber qué imágenes son. Cada pregunta. A ver, espérate, déjame ver cómo fue. Ya le envié al compañero que entró al último, no sé si ya puede acceder. Ya, Inge, muchas gracias. Ya. Todas las preguntas ven oscuro, o sea, no se visualizan los que no ven. Sí, profe. Sí, Inge, o sea, ninguna se logra ver el gráfico. Ahí mandé la 1. Ahora lo que espero es que no les haya salido en otro orden, sinceramente. Ya, eso es lo que yo tengo. No sé necesariamente si esté en mismo orden, ¿no? Ahí más o menos tienen que ir viendo de acuerdo a lo que tiene cada gráfico, a ver si el orden está mantenido o está aleatorio. De pronto está aleatorio. Profe, una pregunta, ¿será que puedo utilizar el teléfono para visualizar las imágenes? Sí.
Profesora, si acabamos, podemos apagar la cámara. Sí, sí, Ya. acabamos, sí. Ya chicos, ya terminaron. Dime, Roberto.
Buenos días, ingeniera. Disculpe, yo tuve un problema de conexión y me acabo de unir a la reunión. La verdad, no sé qué están haciendo. Estamos haciendo una evaluación diagnóstica, pero bueno, no hay problema, no es algo que vaya a tener peso en tu nota, sino que para mí es importante porque normalmente hago esto para saber cómo están en el inicio y es de esperar que al final esa situación cambie, ¿no? Listo. ¿La puedo hacer todavía o ya no hay tiempo? Creo que sí puedes hacerla todavía, sino que ya en unos cuantos minutos, 7 minutos, ya comienzo yo la clase y preferiría que pongas atención a lo que vamos a seguir explicando, en Ya, realidad. listo. Ya. Ya, gracias. Roberto, has dejado tu mano alzada quítale para que no, eso, gracias. Disculpen. Me darían 5 minutos todavía, por favor, máximo. Listo, Darwin, ya. Juan Pablo.
Ricardo, ¿estás haciendo la prueba? ¿Quién? ¿Yo, Inge? No la abrí. Ah, ya. Bueno, listo. Entonces voy a continuar con la explicación. Una vez que ya dijimos lo que hay que revisar la página de inicio de la aula virtual y hacer todo lo que está ahí puesto, ¿no? Eh, revisar con detenimiento todo y hacer las actividades que están pendientes. Para hacer eso tienen esta semana hasta el lunes siguiente para completar estas actividades, ¿ya? Luego me voy a pasar a la parte del grupo de Teams que he creado para ustedes. Sí, aquí tenemos el grupo. En esta parte está el canal general donde ustedes pueden entrar a sus clases, ¿no? Que ya están programadas semanalmente los lunes y miércoles a las 9 de la mañana. También aquí tienen la parte del canal de las consultas, horas de consulta o tutorías, donde va a estar una para el día lunes y otra para el día miércoles desde la siguiente semana, ¿ya? Les solicitaría que ustedes entrasen a hacer algún tipo de pregunta, tipo de teoría o de ejercicios en esas horas, ¿no? De ser posible o lunes o miércoles o los 2 días, no hay ningún inconveniente. Si es que acaso no estuviera la reunión comenzada, ustedes solo me envían un mensaje por chat indicando que necesitan hacer una consulta y enseguida entonces yo entro a la reunión enseguida, ¿sí? Si es que no está abierta la reunión, ¿ya? ¿Qué más? Aquí también tienen el blog de notas, tareas, calificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya vimos una tarea era la evaluación diagnóstica, ¿no? Y una vez que aquí podemos ver las calificaciones, ¿sí? Ahí salen las calificaciones de ustedes en esta evaluación, ¿ya? Y en esta parte que dice el blog de notas, ya está aquí lo que vamos a comenzar a ver hoy día, la clase del 8 de noviembre, ¿sí? Entonces, en este archivo, que en este caso es una parte de todo el archivo del capítulo 1, vamos a comenzar a trabajar. En esta otra parte, si me voy a generar y ponen ustedes aquí archivos, aquí ven que dice materiales de clase. En esta de materiales de clase tienen ustedes el capítulo 1, o sea, todo el capítulo 1, no solo lo de la clase de hoy, sino de todo lo que es organización y descripción de datos estadísticos. Aquí está el libro de Mario Treola, que era uno de los libros de la bibliografía básica, el de Johnson y el de Walton. Y aquí está el sílabo, ¿sí? El sílabo de la materia, ¿sí? Que es el mismo que está también en el aula como guía de estudio, ¿sí? Es el mismo, aquí está, lo pueden conseguir. También en esta parte, cuando veamos aquí más dedito, la siguiente clase, ya se verá otra carpeta que son las grabaciones de las clases, ¿no? Se irán guardando ahí normalmente en esta carpeta grabación. Ya, entonces, para las consultas que son de orden del contenido de la materia o de problemas, tenemos el canal de consultas los lunes y miércoles a las 3 de la tarde, de 3 a 5. No necesariamente vamos a estar conectados de 3 a 5, sino que dentro de ese horario ustedes pueden mandarme un mensaje y pedirme que ingrese a la reunión para que ustedes me puedan preguntar lo que necesitan y yo también explicarles con mayor facilidad. Si la consulta es corta, no requiere de que nos compartamos pantalla y cosas así, pueden hacerlo a través del chat, ¿cierto? Escriben el chat, ahí la pregunta que ustedes deciden escribir ahí, ¿no es cierto? Y ahí escriben su pregunta corta. Y también aquí por el chat pueden hacer preguntas de tipo personal, por decir algo. Hoy día, lunes, no pude entrar a clases, no sé qué nomás hay que hacer, qué sé yo, cualquier cosa así, ¿no? O había la prueba, no pude entrar a la prueba, este tipo de cosas me mandan por aquí. Consultas personales, por aquí, ¿sí? Por el chat. Eso. ¿Alguna indicación adicional, alguna pregunta sobre el manejo del grupo? ¿Alguna aclaración?
En el sílabo, ustedes van a encontrar mi correo que normalmente es Mónica, como el de todos nosotros de la escuela, monica.mantilla@epn.edu.es. Para ese correo, para cualquier cosa de tipo personal también, pero ya, ¿no es cierto?, un poco más avanzada, que necesito, qué sé yo, me enfermé, no he asistido a clases una semana y necesito que me justifique y que me reciba los deberes y que me dé, o que me tome una prueba que no puedo dar, cosas de esa índole, por el correo por el correo institucional, adjuntando las evidencias, ¿no?, certificados, lo que sea conveniente adjuntar para justificar lo que ustedes me están diciendo. En el sílabo también van a conseguir mi número telefónico, el cual les pido de favor que lo utilicen solamente en caso de emergencia, solo en emergencia. En otros casos, el medio de comunicación será entonces el correo institucional, el chat de aquí del grupo de Teams, serán las formas de comunicarnos entre ustedes y yo. Igual yo me comunicaré a ustedes, ¿no es cierto?, por estos medios, primero el chat, luego el correo, según la urgencia, o las dos cosas, según la urgencia. O el aula virtual también mandaré algún mensaje, por ejemplo, pasado algunas veces del semestre anterior que el archivo que subieron para calificar el examen no se abría, entonces tuve que enviarles el mensaje de gente de que debían enviarme el archivo para poder calificar, por ejemplo, ¿sí? O el deber no se abre, porque tiene que ser siempre como PDF, no como imágenes, ¿no? Siempre como PDF, unidas todas las imágenes en la misma orientación, vertical, todas, ¿sí? No horizontales, verticales, como quieras, sino todas verticales y en orden, ¿sí? Para que sea más fácil el proceso de calificación. Obviamente, aunque está de más decir, pero por si acaso, se necesita que esté o sea, aparte de orden, que esté, como es que no esté amontonado todo en una sola hoja, todos los ejercicios, de ser posible un ejercicio por hoja, ¿sí? Y con el nombre, la identificación del estudiante, la carrera, el grupo, la materia, ¿sí?, al inicio del trabajo, solo en la primera hoja, para que así quede claro en caso de que a veces no le graban bien al archivo, por decir desde el examen, debería decir examen 1, Mónica Mantilla, por decir que soy yo la estudiante, y simplemente mandan escaneado sin un nombre específico. Y aparte de eso, no tiene tampoco un nombre en el inicio del documento. Entonces se puede confundir el archivo, una vez que yo descargue, se puede confundir. Entonces, por favor, pongan el nombre al inicio de su archivo, respecto a la identificación de quiénes son, a qué grupo pertenecen y qué materia es, ¿ya? Eso, ¿qué más? Algo más que tenía que decirles. En el blog de notas, aquí, por ejemplo, si hago clic en esta parte, se va a abrir esto, ¿no? Aquí estamos en la biblioteca de contenidos y aquí voy a ir agregando la siguiente página, ¿no? Entonces aquí agregaré la página de las clases del día miércoles 10 de noviembre y añadiré algo de esto, ¿sí? Si hacemos clic acá, ya se queda esto. Pero también yo puedo acá decir, aquí dice abrir en el explorador o abrir en la aplicación de escritorio. Si hacemos clic para abrir en la aplicación de escritorio, obviamente tiene que estar instalado en el escritorio de su computadora, ¿no? Entonces se va a abrir esto, entonces yo voy a abrir esta porque aquí es más fácil. Puedo rayar encima del documento, ¿no es cierto? Puedo escribir encima para hacer alguna énfasis en alguna parte, o para aumentar algo o corregir algo que de repente puede estar mal en cuanto a la ortografía o alguna cosa puede estar equivocada, ¿ya? Aquí rayaré. Y también esto, lo que haga yo aquí, todo se va a quedar grabado en el grupo de Teams. Ustedes pueden revisar, ahorita está sin en el grupo de Teams, está sin ninguna anotación, nada, ¿no? Todo está limpiecito, ¿sí? Ya luego que vayamos rayando, subrayando, aumentando, quitando, bueno, no quitando, subrayando, aumentando alguna cosa, entonces ahí aparecerá ya con todas esas observaciones ahí en esta parte, ¿ya? También vamos a usar
esta pizarra, donde aquí haremos las aclaraciones específicas, sobre todo de los resolución de los ejercicios. Y entonces copiaré aquí el ejercicio y acá abajo iremos haciendo el desarrollo del ejercicio con más detalle. Y luego les compartiré aquí, les compartiré a ustedes en el grupo de Teams. Entonces ahí aparecerá un enlace de la pizarra. Lo único que les solicito es que cuando yo les comparta, ustedes no vayan a escribir nada más ahí, ¿no? Porque es para todos. Entonces no escriban otras cosas, porque encontré el semestre pasado una pizarra que estaba escrito cosas de química que no corresponden, ¿sí? Entonces, por favor, respeten que esto es para todos. Entonces no puedo yo escribir particularmente otras cosas en esa misma pizarra, ¿sí? Ya, esta es la forma en la que vamos a trabajar. No sé si alguna pregunta antes de continuar. Bueno, creo que al comienzo no les dije, ¿no? Pero ya imagino que todos saben. Mi nombre es Mónica Mantilla. Soy profesora de la escuela desde el año 2000. Estoy en estadística desde el 2009 hasta la fecha. Entonces, es una asignatura que a mí me encanta y que trato de hacer lo mejor posible para enfrentar los distintos temas que se van a topar y que utilizaremos algunos recursos importantes en vista de que estamos de forma virtual, ¿no es cierto? Entonces nos conviene usar cosas como estas, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos al Google, ustedes pueden también probar, vamos a poner, ¿cómo se llama? Calculadora de probabilidades, lo que hagan, ¿no? Este es un recurso que usaremos bastante, la calculadora de probabilidades diferenciales. No es necesario descargar, instalar en la máquina, no podemos trabajar en línea, ¿sí? Ya iremos viendo cómo se utiliza, según los casos iremos revisando esto. También es importante otro recurso que vamos a usar es el Wolfram. Como ustedes conocen o si no conocían, nosotros tenemos acceso gratuito a los recursos del Wolfram, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, hay muchos temas en los cuales se puede visualizar ejemplos y cosas que se pueden hacer. Si nos vamos a estadísticas, entonces también aquí tenemos ejemplos de estadísticas, por decir algo este de aquí, estadísticas descriptivas, me voy a hacer clic en esta. Ya salió. Entonces, aquí está, fíjense, aquí están los datos que, digamos, de los que queremos hacer el análisis, ¿no? Los que están aquí arriba, en estas llaves, son los datos. Y puedo cambiarlos, ¿no? Puedo yo modificar y hacer cambios de estos datos y se va a calcular todo inmediatamente. Entonces ahí vemos que saca el total, por ejemplo, ¿no? El total, la suma de todos los valores de los datos que hace este gráfico, que tal vez no todo lo que haga nos va a interesar, pero hay algunas cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, aquí está un diagrama de puntos, ¿no? Un diagrama de puntos. Aquí están los valores y cada punto representa un dato, ¿no? Cada punto, entonces aquí está 10, por ejemplo, y aquí está 10. Obviamente, como están sobre la recta numérica, tienen que ir en orden, ¿no? Entonces va con una escala adecuada, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y en esa línea va colocando cada dato. Entonces, como uno de los datos es 10, aquí está 10. El que le sigue sería 14. Aquí está 14. El siguiente sería 17. Ordenando los datos, ¿no? Los va colocando. Cada punto representa un dato. Sobre una escala, sobre una recta numérica con una escala adecuada, ¿no? ¿Sí? También podemos obtener la media, la mediana y la desviación estándar. O podemos obtener un gráfico de pastel o circular
que no siempre va a ser adecuado porque ya veremos cuándo se utiliza el gráfico circular y cuándo no, ¿no es cierto? Ya veremos eso. El diagrama de cajas, miren, el diagrama de cajas o de bigotes también llamado, también nos da un gráfico o diagrama de tallo y hoja, ¿ya? Y así, entonces hay muchas cosas que esta aplicación del Wordframe nos puede ayudar mucho para cosas bastante simples y si es que no queremos usar la calculadora como tal, ¿no? Que también es otra opción, usar la calculadora, ¿ya? También podemos utilizar las hojas de cálculo de Excel o de Google Drive, ¿no es cierto? Cualquiera de esas. O cualquier otra aplicación. Ya veremos algunas otras que existen y que son muy útiles y que cada uno se adaptará a lo que le parezca, ¿no? No es obligatorio que usen Wolfram ni que tal vez alguien quiere hacer el uso de MATLAB, etcétera. O sea, está permitido, ¿no? No hay problema. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los proyectos, cuando ustedes desarrollan su proyecto, pueden usar cualquiera de estas herramientas o aplicaciones para hacer los cálculos más rápidamente. ¿Sí? Ya. Preguntas adicionales en esta última parte. Yo, profe, quería hacer una pregunta sobre las pruebas y exámenes. Ya. ¿Las pruebas van a ser tomadas dentro del horario de clases o van a ser afuera? Dentro del horario de clases. Todo dentro del horario de clases. Ok, profe. Gracias. Sí, porque ya no quiero tener líos de que luego que el uno no llegue, que el otro tampoco. Lo que sí, los que den atrasadas, eso sí, se sujetan en el horario que yo di. Esa es la condición. Pero las que son planificadas y que son a tiempo, siempre dentro del horario de clase. Pero si usted como estudiante hoy día no pudo dar la prueba y me pide que le tome una prueba atrasada, entonces tiene que sujetarse a la fecha y hora que yo di. Y no hay lugar a que en la clase o que yo no quiero a esa hora. Esa ya es una regla. Si quiere darlo dentro del horario, entonces hay que darlo a tiempo. Si no, hay que sujetar. ¿Ya? Procure, por favor, no dar las pruebas atrasadas. Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta antes de comenzar? Profe, Sí. en las evaluaciones, estas páginas que nos mencionó para realizar los ejercicios, ¿también podemos usarlas o no? Sí se puede usar porque si les digo que no, ¿cómo vigilo que no hagan eso? Imposible, ¿no es cierto? No puedo vigilar si ustedes no usen una aplicación u otra o una calculadora u otra. Si estuviéramos en presencial, no les dejaría usar ni calculador, ¿sí? Porque hay cosas que deberían hacer mentalmente o al menos escribir y hacer, ¿no? Pero como no puedo controlar eso, es absurdo que yo diga, no pueden usar. Sí pueden usar. Pero lo que es importante es que, por decir algo, yo voy a sacar la media, digamos, ¿no? Veamos acá. Aquí está. Aquí decía la media. La media. Voy a sacar este valor de la media. Entonces, yo puedo poner ahí, ¿no? Este cuadrito, la media tanto, la mediana tanto, la desviación tanto. Y aquí puedo poner, utilizando Wolfram, por ejemplo, ¿no? O utilizando Excel, lo que quieran. O cualquier otra aplicación. Pero cuando sacan la media van a decir cuál es la fórmula que utilizaron para sacar eso. Entonces, en la teoría, vamos a ver que la media se saca con la suma de todos los valores dividido para el total de valores. Entonces, tengo que poner la fórmula que usé y el valor numérico, ¿sí? En cada caso. Para la mediana o para la desviación, igual manera. Aunque el cálculo lo haga la aplicación o la calculadora. ¿Ya? ¿Qué más? Listo, entonces. Si no hay más preguntas sobre la metodología, hasta aquí explicada, comenzamos. El capítulo 1 del TEA de esta materia
que como ustedes saben ahora ya cambió, porque hasta el semestre anterior teníamos 4 horas de componente docente y 2 horas de componente práctico, se sumaban 6 horas, así recibían estadística los estudiantes de segundo semestre. Ahora solo tenemos 4 horas para todo, para teoría y ejercicio, ¿sí? Entonces, obviamente los contenidos van a modificarse levemente en cuanto a qué tanto vamos a profundizar en cada tema, aunque en forma general abarca lo mismo, pero haciendo énfasis en ciertas partes y en otras pasando bien rápido, ¿no? Y se asume que ustedes como estudiantes tienen allí unas horas de aprendizaje autónomo, entonces es lo que tienen que leer por su cuenta para profundizar aquello que no se profundiza tanto en la clase, ¿ya? Entonces, el capítulo 1 ahora se llama Organización y Descripción de datos estadísticos, ¿ya? Este documento es preparado por la Cátedra de Probabilidad y Estadística de la escuela, o sea, de todos los profesores de semestres anteriores, no solo los de actuales, sino de semestres anteriores, hemos trabajado en esto para crear estos documentos. Pueden presentarse errores si ustedes los encuentran y me pueden escribir y decir, que aquí hay un error o hay una falta, lo que sea. Y también aquí lo iremos viendo y lo iremos tomando en cuenta, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué vamos a ver en este capítulo? Aquí está en forma el índice, digamos, del documento y del capítulo, ¿no? Que es el primero que vamos a ver. Este capítulo vamos a dedicarlo más o menos 4 semanas, es lo que esperamos, 4 semanas máximo de clases, que serían 16 horas, ¿no? Que vamos a dedicarle a este capítulo. Entonces, en la primera parte vamos a ver las definiciones, la estadística, definiciones generales, variables y atributos. Y en la segunda parte vamos a ver lo que es el análisis de datos. Entonces tenemos las tablas de frecuencias, representaciones gráficas para variables cuantitativas de datos sin agrupar, también para datos agrupados, para variables cualitativas, de medidas de tendencia central, o también se llaman de centralización, en algunos libros se pueden encontrar así, medidas de dispersión y medidas de forma, ¿sí? Entonces, todos estos temas van a abarcar este capítulo. Pues comenzamos. ¿Qué resultados de aprendizaje queremos lograr una vez revisado todo este capítulo? Pues en la primera parte nos dice analizar la base conceptual de la estadística discursiva. Los conceptos, ¿no? Saber qué significa esto, qué significa este otro término. Cada uno de los términos que son más comúnmente utilizados en la estadística. Porque algunas palabras en estadística tienen un significado y en el lenguaje común y corriente que nosotros manejamos tiene otro significado, aunque se utilice la misma palabra, estadísticamente hablando, tiene otro significado con algunas variaciones. Entonces es lo que tenemos que saber hablar con los mismos términos, ¿sí? ¿Qué resultados de destrezas esperamos? Si ustedes sean capaces de usar herramientas informáticas como la que les mostré, la calculadora en línea. Si ustedes encuentran alguna mucho mejor y la quieren compartir, nos pueden compartir en el chat del grupo, en el chat general. Pueden compartir, decir, miren, encontré esta herramienta que es muy buena, lo que sea. Pueden compartir el enlace para que todos probemos y veamos qué tal nos va a comer, ¿sí? Se abre a cualquier tipo de herramienta que haga este tipo de análisis estadístico de datos, ¿no? También que ustedes sean capaces de aplicar los conocimientos de técnicas y métodos de la estadística descriptiva. Es decir, que yo sepa hacer una tabla de frecuencia, que sepa hacer un gráfico, qué tipo de gráfico según qué tipo de variable sea. Eso es lo que debo yo ser capaz de hacer. Y en cuanto a valores y actitudes, demostrar capacidad de autoaprendizaje. Cuando decimos demostrar capacidad de autoaprendizaje, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Darwin dice, what you mean, Darwin. ¿Cómo demostraríamos capacidad de autoaprendizaje? Darwin. ¿Me escucha, Inge? Buenos días. Sí, te escucho, buenos días. Ya, sería tal vez por la habilidad de aprender por nosotros mismos,
Tal Claro. vez sin nada. Sí, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, en el proyecto les pedimos que hagan alguna cosa y ustedes no pueden decir, pero profe, eso no hemos visto en clase. Porque algunas cosas no vamos a poderlas ver o las vamos a ver bien así rapidito, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, esto algo se vio o creo que necesito, bueno, voy a buscar. ¿En dónde voy a buscar? No en cualquier parte. Por eso hay una bibliografía básica, ¿no? Hay una bibliografía básica. Primero en esa bibliografía, y si ahí no hubiera, entonces buscaré en otro. Pero que eso, donde yo busque, sea algo confiable, ¿no? Que no sea cualquier página de internet, porque no toda página de internet es 100% confiable, no todo está correcto, ¿no? ¿Sí? Ni los libros como tal son cero errores y 100% correctos. Peor todavía las otras páginas que no se fundamentan en libros. Por eso decíamos, este mismo documento que estamos revisando ahora puede tener errores, sí, de ley, que va a tener errores. Y lo iremos corrigiendo en la marcha, si es que así fuera. También necesitamos que para verificar en la parte de valores y actitudes, que demuestren ustedes responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Sí? ¿Cómo demostrarían ustedes responsabilidad de sus obligaciones? Giancarlo García, ¿cómo demostrarías tu responsabilidad en el cumplimiento de tus obligaciones? Bueno, siendo puntual con la entrega de tareas y asistiendo a las clases de manera continua. Ya, muy bien. Ujú. Entregando tiempo, asistiendo puntualmente, entregando también puntualmente, pero no solamente se trata de entregar puntualmente y tal vez completo, sino también de entender lo que se está haciendo, ¿sí? Porque el semestre anterior, bueno, no solo el semestre anterior, algunos semestres desde que estamos virtual y también cuando era presencial, resultaba que alguien hace el deber o dos o tres hacen el deber y el resto copian de esos dos o tres. Entonces, se evidencia más que nunca que los deberes son una copia tal cual, hasta a veces hasta con los mismos errores, lo mismo igualito, nadie piensa un poquito más allá de lo que copia. Entonces, eso se ve, ¿no? Claramente. En ese caso, de que se encuentren cosas copiadas exactamente igual el de un compañero y el otro, en los deberes, en las pruebas o en los exámenes, tendrán 0 en ese deber, 0 en esa prueba, 0 en ese examen. No solo en la pregunta, en la actividad que se esté evaluando. Si se encuentra ese tipo de casos, ¿sí? Se pone 0 a las 2, 3, 10 personas que lo tengan igual. Se pondrá 0. Recuerden que se les avisa, ¿sí? No solo en la pregunta, hasta el semestre anterior yo estaba poniendo 0 en la pregunta o en el problema donde veía que tenían exactamente igual resuelto, ¿sí? Sino que tendrán 0 en toda la evaluación, llámese deber, prueba o examen, ¿ya? Tenemos que fomentar la cultura de integridad, de honestidad, porque si ahora estamos viendo nosotros, más que nunca, todo este tiempo de pandemia hemos visto la corrupción. Nosotros sabíamos que Ecuador era un país corrupto, pero en este tiempo de pandemia hemos visto lo peor de todo, de toda la gente que está en puestos de mando, en puestos directivos, ministerios, etcétera. Hemos visto la corrupción como ha estado sucediendo. Una parte, ¿no? Porque no se ve todo. Y nos asustamos y reclamamos. Pero si nosotros no somos honestos, no somos íntegros, entonces estamos yendo por ese mismo camino. ¿Sí? Por ese mismo camino. Y nuestro país no va a salir adelante si seguimos con eso. Entonces, piensen en eso. Cada uno es libre de decidir lo que hace con su vida, lo que hace y lo que no hace. Nadie les obliga. Entonces, ustedes son los únicos que decidirán, voy a hacer las cosas bien hechas, como yo entienda, como yo salga adelante yo solo, o voy a dejarme llevar por la corriente de la copia, de la deshonestidad. Cada uno decide.
pero luego no se queje cuando tenga que enfrentar las consecuencias de esas decisiones, porque lamentablemente si tomamos buenas decisiones o tomamos malas decisiones, a corto, mediano o largo plazo tenemos que asumir las consecuencias de esas decisiones. ¿Sí? Entonces, por favor. Listo. Una vez dicho eso, comenzamos ahora sí la clase como tal. En esta primera parte hacemos una introducción a lo que es la estadística, las definiciones básicas de términos comunes para hablar el mismo idioma. ¿Ya? Había entonces yo puesto en el grupo de ti, y creo que solo unos 2 o 3 me habían visto. Aquí está un video que dice ¿por qué debemos amar la estadística? Ahí está el video, ¿no? Para que ustedes lo revisen. Está explicado por una persona de un grupo que se llama TED. Aquí está, ¿no? Aquí está. Sí, es muy interesante. Esta, ¿qué se llama? Organización TED tiene cosas bastante interesantes dentro de lo que es la matemática, la estadística, el aprendizaje en general. Entonces, les recomiendo que lo revisen. Y así les iré poniendo yo cada semana un video que revisen para que vayan, no, más o menos vayan revisando cómo enfrentan las cosas otras personas, cómo las explican y cómo esos puntos de vista un poco diferentes estamos acostumbrados, ¿no? Ya. Entonces, la recomendación es revisar eso. Aquí nos dice, básicamente dice que el vocablo estadística deriva etimológicamente del latín status, que significa estado o situación, ¿ya? Dice, ya que al principio los principales usos de la estadística provinieron de la motivación de los gobernantes y los imperios de conocer la extensión de sus dominios, riquezas y su población, o sea, conocer el estado de su gobierno. Hasta dónde ellos tenían dominio de sus territorios, ¿cierto? Qué riquezas poseían y cuál era la población que estaba involucrada en esos territorios, ¿sí? Este era territorios o imperios que como se manejaban en la antigüedad. Dice, dentro de estos imperios, los más, digamos, los más conocidos, el imperio griego, el egipcio, el romano, ¿sí? Que realizaban censos. Imagínense, ya desde tantos años, miles de años atrás, ya tenían una idea de lo que era un censo. Ya iban de puerta en puerta preguntando a cada individuo de esa casa, ¿no es cierto? O de esa, sí, de la casa, iban preguntando cuántos miembros son, etcétera, sacando la información de cada uno de los individuos de esos dominios o de esos imperios. De tal manera que en función de eso, lo que básicamente era para hacer los cálculos de los impuestos, ¿no? Y con esos impuestos obviamente tener los recursos para el manejo de todo lo que necesitaban, ¿sí? Por eso dice aquí, en esos censos que se realizaban cada cierto tiempo, se recopilaban grandes cantidades de datos relativos a su población, la superficie, las posesiones agrícolas, o sea, cuánto terreno tenían, qué tenían sembrado, qué tipo de animales criaban, etcétera, ¿sí? Y con eso dice generalmente con carácter militar o fiscal para recaudación de impuestos. Ese era el fin real de los censos, ¿sí? Actualmente no necesariamente es igual que antes. ¿Cuál sería el fin con el cual en la actualidad se hace un censo? Brandon Oña, ¿qué puedes decirnos tú de los censos en la actualidad? Es decir, que la población ha aumentado. Ya. Para saber cuánta población tenemos, si ha aumentado o ha disminuido. Ya. ¿Qué más? Pero, ¿qué más?
A diferencia de lo que eran los censos en esos imperios griego, egipcio, romano, ahora, ¿cuál es la diferencia? Aparte de la cantidad de la población, hay mucho más gente, ¿no? ¿Qué más? Para saber cuánto territorio también se puede abarcar. Ya, bueno. ¿Quién más está por aquí? Darwin, Guatemala. ¿Qué más puedes aportar de los nuevos censos en la actualidad? ¿Para qué se realizan los censos en la actualidad? Para, para tener el número de habitantes que van sumando cada que se hace el censo, se podría decir. Ya, ¿qué más? Eh, ¿Para qué más? Galo López, ¿para qué más un censo actualmente? Mm, también los censos también sirven para, bueno, actualmente también nos sirven en estos casos de, de pandemia, por ejemplo, para ver cuántas personas han sido afectadas en este aspecto. Ya, bueno, sí, ¿no? De forma general, un censo nos va a servir para saber cuántas personas tienen alguna enfermedad, por ejemplo, no necesariamente solo el COVID, ¿no? Si no tienen alguna enfermedad, como por ejemplo estas enfermedades catastróficas que le llaman, ¿no es cierto? O enfermedades que en realidad limitan la situación de vida de las personas, ¿sí? En la actualidad, como ya no son imperios, sino ahora son países, ¿no es cierto? Son los países, aunque sí existen algunos reinos todavía, ¿no es cierto?, en el mundo. Sin embargo, la mayoría de territorios están divididos como países, ¿no? Y cada país tiene su propio gobierno, sus propias leyes y se rigen bajo ciertos principios que están estipulados en las leyes. Entonces, en forma general, en la actualidad, ahora los censos sirven para, obviamente, saber cuál es el número de habitantes de cada país y de ese país, en cada región de ese país, cómo está distribuida las personas, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, en Ecuador, que tenemos la región costa, la región sierra, el oriente y las islas Galápagos. Entonces, a través de los censos se identifica el número el número de habitantes de cada una de estas regiones y así sabremos cuáles son las regiones más habitadas y cuáles las menos habitadas, o las ciudades de mayor población y las de menor población. También el número de personas que tienen enfermedades, ¿no es cierto? El número de personas que han sido afectadas por el COVID, el número de familias que tienen empleo, que están subempleadas o que no tienen empleo, ¿sí? Número de personas que trabajan en el sector público, en el sector privado, cuál es su salario, y de acuerdo a eso clasificarles de un nivel socioeconómico medio, bajo, medio o alto, de acuerdo a esos ingresos, número de hijos de las familias, ¿no es cierto? El nivel de estudios del padre o representante de la familia, de la casa, si son familias funcionales o no, es decir, funcionales cuando hay papá, mamá, hijos, no funcionales cuando hay solo mamá o solo papá, o cuando los hijos de alguien viven con los abuelos, tíos, etcétera, ¿sí? Todo ese tipo de cosas aparece en los censos. Pero obviamente antes, cuando hablábamos de miles de años atrás en los imperios, pues era más sencillo hacer el censo porque no había tanta gente, no, tanta población, tantos individuos en esos territorios. En la actualidad somos millones de habitantes en todo el planeta, entonces, y en cada país somos unos más poblados que otros, pero resulta muy difícil hacer un censo, o sea, las preguntas de estas a cada uno de los hogares que están sobre el territorio de un país u otro, ¿ya? Se hace difícil, entonces por eso es que un censo no se puede hacer cada año ni cada 6 meses, sino generalmente cada 4 o 5 años se hace un censo para ver cómo ha cambiado la situación del país, ¿no? En forma general.
y sacar ciertos índices de natalidad, de defunción, de nivel económico, de nivel educativo, etc. ¿Ya? Entonces, de ahí nace en principio todo esto de la estadística y de toda esta información y ahora qué hacemos con todos sus datos, ¿no? Luego nos dice, al pasar el tiempo, ¿no es cierto?, en los siglos XVIII y XIX, científicos importantes de la época como Copérnico, Galileo, entre otros, contribuyeron al desarrollo de lo que se conoce como el método científico. Y con la implantación del mismo, la estadística se convierte en un factor protagonista de la investigación. Entonces, estos científicos se dieron cuenta que la estadística era fundamental al manejo de todos esos datos que se recopilaban en un censo. Teníamos que hacer algo con eso, porque no era suficiente con solo recopilarlos, sino que en función de esos datos tomar ciertas decisiones. Pero ¿cómo hacer? Entonces aparece el método científico, ¿sí?, en el que se fundamenta y en donde la estadística tiene gran protagonismo. Ya luego nos dice, y la generación de gran parte de todo el conocimiento que ahora tenemos. Entonces, miren, desde Copérnico, Galileo y otros, desde ahí ya apareció el método científico. Y dentro de ese, la estadística. En el presente, una de las características fundamentales de la estadística es su transversalidad a través de todas las áreas de la ciencia. ¿Qué significa transversalidad? Galo López, ¿qué entiende? Transversalidad a través de todas las áreas de la ciencia. ¿Qué significa eso? Galo. Transversabilidad. Dice, la estadística, las características fundamentales de la estadística es su transversalidad a través de todas las áreas de la ciencia. ¿Qué significa? Que tal vez no ha sido chuta, fe. ¿No? ¿No está claro este término? No. ¿No? Emily, perdón, Montalvo, Emily, ¿qué entiendes tú? Por transversalidad entendería como que el tema podría ser como que abordado no solo, como que puede ser abordado por otras materias, no solo la estadística. Ajá, ok, gracias Emily. Sí, o sea, dice transversalidad a través de todas las áreas de la ciencia. Entonces, no me sirve solo en la matemática, no solo en la estadística como tal, sino también si estoy estudiando economía, llega un punto en que necesito usar estadística. Si estoy estudiando salud, llega un punto en que tengo datos y tengo que usar estadística para ver eso. Estoy estudiando educación y tengo datos. ¿Y cómo hago eso? Pues necesito usar la estadística. Estoy en finanzas, también lo tengo que hacer. Estoy en producción, haciendo producción de, qué sé yo, de alimentos, producción de focos, producción de cables, producción de dispositivos electrónicos, etc. En cualquier área de desarrollo del ser humano, donde esté trabajando el ser humano, necesita en un momento u otro aplicar todo lo que es la estadística para manejar esa información y con base a esos análisis, a esos gráficos que nos permiten visualizar los datos, entonces tomar ciertas decisiones. ¿Quién va a tomar las decisiones? El dueño de la empresa, el ministro de Estado, el gobierno, las entidades de una fundación, de las organizaciones, van a tener que tomar decisiones en función del análisis de esos datos que maneja la estadística, ¿ya? Entonces, por eso dice, a través de todas las áreas del conocimiento, o a través de todas las áreas de la ciencia. Dice, ya que su metodología es aplicada al estudio de muchas disciplinas, tanto la física, la economía, la sociología, la salud, la educación, la producción, la agricultura, etcétera, ¿no? Todas en las que el hombre se desarrolla, necesariamente, más antes que temprano, como se dice,
toca aplicar la estadística para hacer un análisis de los datos que se recopilan. ¿Ya? La estadística aplicada adecuadamente nos ayuda a obtener conclusiones relevantes para el estudio de todo tipo de fenómenos observables que pueden ser medidos. Así pues, la estadística aparece a lo largo de la historia como un poderoso instrumento utilizado por gobiernos e instituciones o como elemento auxiliar de distintas ciencias, ayudando a estas a desentrañar las grandes preguntas que la curiosidad del ser humano siempre ha perseguido. Es decir, dice, ¿qué variables intervienen en un fenómeno? ¿Sí? ¿Qué variables? ¿Qué leyes rigen el comportamiento de las mismas? ¿Y qué relación de dependencia hay entre ellas? ¿Sí? Entonces, distintos fenómenos. Por decir, un fenómeno podría ser el fenómeno de por ejemplo, el que estamos atravesando todavía y no termina, el del COVID, ¿no? Un fenómeno, una pandemia, ¿sí? Que todos pensamos, incluida yo, que en unos 15 días, 3 semanas, desde que se decretó esto de la pandemia, ya iba a terminar y todos íbamos a seguir trabajando normalmente, viviendo nuestra vida como era antes, entre comillas, ¿sí? Pero resultó que todavía estamos en eso y todavía no podemos seguir con la supuesta normalidad de antes. Todavía no podemos. Ya vamos a tener casi 2 años donde vamos a intentar regresar a clases presenciales para ver cómo nos va. Pero no tenemos certeza de que ya el fenómeno haya terminado. Y entonces este fenómeno que surgió inesperadamente para la mayoría de la población del mundo, no solo del Ecuador, pues resulta que nos vino a nuestra mente una serie de preguntas y de interrogantes, ¿sí? Pero ¿por qué pasó esto? ¿Y de dónde se originó? ¿Y hasta dónde va a llegar? ¿Y cuánto tiempo va a durar? ¿Y qué implica en la salud? ¿Qué implica en la economía? Bueno, muchas cosas que nosotros nos preguntamos el año pasado cuando recién inició todo esto y fuimos tomando conciencia de la magnitud del problema. Nos hacíamos cientos de preguntas en función de este fenómeno que estamos todavía atravesando, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Y el trabajo, y los estudios, y cómo hago con mis hijos, y qué hago, cómo voy a dar mis clases, y cómo voy a recibir las clases. Bueno, tanta cosa, ¿sí? Te imaginas. Entonces, cada fenómeno que el hombre ha tenido que enfrentar, unos más grandes, otros más pequeños, representa una serie de preguntas que el hombre tiene necesidad de saber responder cómo está la situación de los individuos, del ser humano, cuando se ve enfrentado a este tipo de fenómenos. O sea, a todos nos interesaba en un comienzo saber, bueno, cuántos casos han aumentado, hoy día tenemos tantos, más tarde teníamos más, mañana tenemos más, y cuántos muertos, y bueno, íbamos haciendo todos los días, día a día, informándonos de lo que iba pasando, ¿sí? Entonces, la estadística nos ayuda con toda esa información para procesar esos datos y para sacar información válida para que el gobierno, los ministerios de salud, los hospitales vayan tomando medidas y vean cómo iban a seguir solucionando los problemas a los que se iban enfrentando. Obviamente para Ecuador y para otros muchos países en el mundo con pocos recursos fue una tarea terrible, ¿no? Enfrentarse a esta situación. Otros países con más recursos, pues para ellos era un poco más simple porque sus sistemas de salud eran mucho mejores que los nuestros, mucho más grandes, mejor abastecidos, con mucha más gente disponible para trabajar. Pero aquí en Ecuador vimos cómo tuvo que desempeñarse toda esta situación de los hospitales, los médicos que ya no tenían descanso en los peores momentos. Ni siquiera las funerarias estaban abasteciendo lo suficiente como para poder atender tantos muertes que iban dando, se imagina. Y así muchos fenómenos que han ido ocurriendo a lo largo de la humanidad, que en su momento fueron igual de graves o más graves que el que nosotros estamos viviendo ahora, ¿sí? Tal vez nosotros será el único que vivamos o tal vez luego nos tocará vivir otro fenómeno también así inesperadamente, no sabemos. Lo importante es que todo esto genera datos y que esos datos se tienen que analizar para luego de ser analizados y de ser vistos como algo de su comportamiento, llegar a tomar decisión o ayudar a la gente a que tome decisiones. ¿Ya?
De ahí la importancia de la estadística. Aquí viene la definición. Le voy a pedir a Elian Caizapanta me ayude con la lectura de la definición de estadística. Ya. En la actualidad podemos definir en general a la estadística como la ciencia que trata de la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos que intervienen en un fenómeno, con el fin de realizar una adecuada descripción del mismo y así poder inferir, predecir resultados, comportamientos o tomar decisiones con respecto al fenómeno que se está investigando. Gracias. Ya, entonces miren, aquí dice, por eso decía, ¿se acuerdan que arriba decía que gracias a Copérnico, Galileo y otros científicos le relacionó la estadística con el método científico de investigación? Porque hay recopilación de datos. ¿En dónde se recopilar? En los censos, casa a casa, ¿no? Iban recopilando datos. Luego que tenían recopilados los datos, había que organizarlos, pues, de alguna manera, no sé, por territorios, por zonas, por decir algo, si fuéramos supongamos de Quito, tendríamos que decir, bueno, estos son datos del norte, del sur, de los valles, etcétera, ¿no es cierto? Organizar los datos, de alguna manera, en un orden creciente, decreciente, por regiones, por hombres y mujeres, qué sé yo, ¿ya? Luego, presentación. Presentar los datos. Para presentar los datos, yo necesito hacer el uso de tablas, donde haya un resumen de los datos, ¿no? Porque imagínense, bueno, antes podíamos tener 1000 datos, de 100 datos, no es tan complicado. Pero ahora tenemos millones de datos. Entonces, ¿cómo presento todos esos datos en un informe? Entonces tengo que presentarlos en una tabla de datos resumida o un gráfico que me permita visualizar y lo presento y la gente tiene que entender. Como el gráfico que les puse ahí, por ejemplo, en la evaluación, ¿no es cierto? Digamos este. A ver, espérense. Tengo que pasar la pantalla acá para que vean. Pero no se me pasa. No se me pasa. Bueno, los gráficos que les puse en la prueba diagnóstica, ¿no es cierto? Hay distintos gráficos. Esos datos son presentaciones de los datos. Me presento y entonces yo tengo que ser capaz de entender qué representa, qué me está diciendo ese gráfico, ¿sí? Pero obviamente para poder saber interpretar ese gráfico necesito tener definiciones claras, conceptos, algunas cosas importantes para poder entender, ¿ya? Y hacer el análisis de esa tabla o de ese gráfico, hacer el análisis y una interpretación de esos datos que me están presentando. Y entonces, en función de esa interpretación, tomar una decisión como gobierno, como ejecutivo, como administrativo, en el campo que esté, ¿sí? O comunicar eso a las personas que sean las que vayan a tomar decisiones, ¿ya? ¿De qué? De algún fenómeno que se esté analizando, ¿sí? Algún fenómeno, ¿sí? Luego dice, ¿qué vamos a hacer con todo ese procedimiento? Miren, igual que el método científico, recopilación, ¿no es cierto? Iba a observación y recopilaba datos. O iba a medición, hacía mediciones y cogía datos, ¿no? Luego organización, presentación, igualito que el método científico. ¿Sí le ven? Con el fin de realizar una adecuada descripción del mismo. ¿De qué? Del fenómeno. Quiero describirle. Bueno, este fenómeno se comporta así. Estos meses ha habido mayor crecimiento, estos meses menor crecimiento. O bajo estas circunstancias sucede esto, y en estas otras circunstancias sucede esto, ¿sí? Entonces ahí estoy haciendo una descripción, ¿sí? Dando características del fenómeno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a Julián, le digo, descríbeme cómo es tu novia, ¿qué me va a decir? Bueno, él me va a decir, mi novia es la más hermosa, es alta, es delgada, es rubia, o es de cabello negro, tiene ojos así, ¿no es cierto? Me va a dar sus características. Entonces, cuando hablamos de descripción, lo que estamos diciendo es dar las características importantes de ese fenómeno de estudio para entender cómo se comporta, ¿sí? ¿Cómo es el fenómeno? El fenómeno de la pandemia, ¿qué tan grave es en función de los datos?
¿Cuántas muertes hubo? Entonces nos asusta al ver el número de muertes. ¿Cuántos contagiados? ¿Con qué frecuencia se contagian? Cada vez era más rápido que se contagiaban, ¿no es cierto? Teníamos más y más y más. ¿Cuántos hospitales están sin ya poder recibir nada? ¿O qué hospital tiene posibilidad de recibir enfermos todavía? Toda esa información describe la naturaleza del fenómeno. ¿Es un fenómeno leve? ¿Es un fenómeno moderado? ¿O es un fenómeno complicado, complejo? ¿Sí? Como el que atravesamos. ¿Ya? Entonces la idea, que todo ese proceso que involucra la estadística nos permita describir las características principales del fenómeno. Y ya teniendo claro cómo se comporta el fenómeno, entonces poder tomar alguna medida para que sea menos impactante. ¿Sí? Pero además dice, también, aparte de tener la descripción, se pueda inferir. ¿Qué significa inferir? ¿Quién me puede decir qué significa inferir? Adrián Paguay, ¿qué es inferir? Inferir yo lo tomaría como que es sobreentender acerca de algo. En este caso podría ser sobre los gráficos que se nos presenta o sobre la misma lectura. Ya. Gracias. En general, ¿se acuerdan ustedes que en nivelación, que gracias a Dios ya pasaron, ¿no es cierto? Ahí en la lógica matemática decía reglas de inferencia, ¿se acuerdan? Y dentro de las reglas de inferencia decía, en base a unas preposiciones 1, 2, 3, y siguiendo unas reglas de inferencia, yo llego a una conclusión que siempre es verdadera. Y es lo que como decir, voy a decir lo que va a pasar, ¿no es cierto? Si asumo que esto es verdad y esto es verdad y esto es verdad, ¿sí? Entonces voy a llegar a una conclusión que siempre es verdadera, ¿sí? Inferir. En función de que pasa esto, esto y esto con este fenómeno, entonces yo puedo decir que seguramente esto será a lo que voy a llegar a concluir en función de estos hipótesis o supuestos, ¿ya? Mientras que predecir, ¿no es cierto? Predecir no es igual que inferir, no es igual. Inferir es una cosa, predecir es otra. Para inferir necesito supuestos, proposiciones o hipótesis que asumo verdaderas, que luego, por métodos ahora estadísticos, en la lógica matemática era con reglas de la lógica matemática, le permitían llegar a una conclusión que era siempre verdadera. Pues ahora, para inferir dentro de la estadística, yo necesito ciertas cosas, ¿no es cierto?, ciertas técnicas o procedimientos estadísticos para llegar a una conclusión, o sea, para hacer una inferencia, que es una conclusión que siempre va a ser verdadera si es que sigo esos procedimientos y esas reglas de la estadística. La diferencia con predecir, cuando hablamos de predecir, es como adelantarnos al futuro, a decir qué es lo que pasaría en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, si yo sigo asumiendo que el fenómeno de la pandemia pasa esto, si la gente se cuida con el distanciamiento social, si usa mascarilla, si se lava las manos, o sea, si se cuida en definitiva, ¿no es cierto? Entonces yo puedo predecir que las personas se contaminarán menos en el futuro, ¿no es cierto? Siguiendo esas reglas de bioseguridad, puedo predecir, ¿sí?, el comportamiento de la pandemia en un futuro. Si las personas se vacunan, la dosis 1, dosis 2, y ahora ya nos están diciendo que hay una tercera dosis, entonces, si yo sigo esas sugerencias de lo que nos dicen para que no nos contagiemos, entonces podemos predecir que el siguiente año, digamos, en el año 1922, habrán menos personas contagiadas o muertas por COVID, ¿ya? Pero claro, para predecir también yo necesito datos históricos de lo que pasó en el 2020, en el 2021. En función de esos datos históricos, yo poder decir lo que va a venir en el año futuro, en los años futuros. Claro, ahora cuando digo esto, no siempre va a ser 100% verdadero. Va a tener un cierto nivel de confianza, o sea, con alguna seguridad voy a llegar a que se cumpla eso,
pero también tengo una probabilidad de cometer error, ¿ya? Listo. ¿Qué ramas de la estadística se van a dar principalmente? Ustedes pueden, si revisan los libros, van a encontrar que hay algunas clasificaciones, pero nosotros vamos a tener en cuenta estas dos ramas básicas de la estadística. La una, la estadística descriptiva, y la otra, la estadística inferencial. En este capítulo 1 que estamos comenzando a revisar, nosotros vamos a ver esto de la estadística descriptiva. Según mi criterio, el capítulo 1 debería haberse llamado estadística descriptiva, en vez de organización y descripción de datos de estadística, ¿sí? Debería haberse llamado estadística descriptiva, más concreta, ¿no? Como su nombre lo indica, ya vimos hacia arriba qué significaba descriptiva: describir o dar a conocer las características más importantes del fenómeno de estudio. ¿A través de qué? A través del análisis de los datos, que los podemos hacer con cálculos, ¿no es cierto?, cuando calculamos la media, la mediana, los perfiles, etcétera, la desviación, o con gráficos, cuando hacemos diagramas de barras, histogramas, diagramas sectores, etcétera, ¿sí? O con tablas, cuando hacemos tablas de resumen de los datos agrupados de mayor a menor, por intervalos o individuales, etcétera, por regiones, por ciudades, por países, por géneros, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí estamos haciendo la parte de la estadística descriptiva. Nos describe las características principales del fenómeno que estamos estudiando, ¿ya? Mientras que la estadística inferencial nos va a llegar a hacer inferencias, ¿sí? A partir de que se cumple un supuesto, se cumple un segundo supuesto, un tercer supuesto, asumimos que todos supuestos o hipótesis son verdaderas, aplico ciertas metodologías de la estadística y entonces voy a llegar a una conclusión que va a ser también verdadera, con un grado de confianza alto. Nunca 100%, porque la estadística, a diferencia de la matemática, la estadística no es exacta. En matemáticas, si yo digo 5 más 5, eso es 10. No hay la probabilidad de que sea 10. 5 más 5 en matemática es 10 y no hay más. En estadística, en cambio, digo, podría ser que con un 98% de probabilidad esto suceda, ¿sí? Yo predigo o infiero que esto va a suceder con un cierto grado de probabilidad. Eso significa que hay un cierto valor, en este caso un 2%, de que no pase, ¿sí? Porque la estadística es probabilística, mientras que la matemática es exacta, la estadística es aproximada, es probabilística. Puede pasar o no puede pasar, pero claro, a nosotros, para que tengamos un adecuado manejo, nos interesa que la probabilidad de que algo suceda sea con un alto valor, un alto porcentaje, ¿no? 95%, 90%, 98% de que suceda. Y la diferencia será de que no suceda, ¿ya? Acá están ejemplos de uso de la estadística. Como ya dijimos, en todas las áreas del conocimiento donde el hombre se desempeña, la estadística va a estar transversalmente involucrada, ¿sí? Aunque no sea directamente, transversalmente en un momento dado vamos a tener que usar la estadística. Entonces dice así: elaboración de indicadores macroeconómicos para la economía de un país, ¿no?, o de una región. Predicciones acerca del comportamiento futuro de la demanda de productos y servicios, ¿sí? Yo tengo que saber si es que yo estoy fabricando zapatos, ¿cuánto deberé fabricar en el futuro? ¿Deberé seguir fabricando 1000 pares de zapatos el siguiente año? ¿O deberé aumentar? ¿O deberé disminuir? ¿De qué va a depender? De la demanda de los zapatos en Quito, en Ecuador, o a donde yo esté orientándome, ¿no? A donde quiero mandar mis productos. Pues tengo que hacer predicciones. ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿O se va a mantener? Para saber cuánto debo producir. Organizar y presentar datos económicos, como la evolución de los precios, ¿no? Cómo va cambiando los precios de los productos de consumo masivo a lo largo del tiempo, ¿sí? En tiempo de pandemia, ¿qué pasó? Hubo tiempos en que los precios se subieron porque no había cómo comercializar los productos, etc. ¿Sí? Y así, entonces yo voy viendo si subió, bajó, se mantuvo a lo largo del tiempo. El Producto Interno Bruto y otros índices que son importantes para el desarrollo, para el gobierno de un país, ¿no?
en la epidemiología, por ejemplo, para estudiar la distribución de las enfermedades y los posibles factores de riesgos asociados. Enfermedades que, como todos estuvimos preocupados de la pandemia, pues nos olvidamos de otras enfermedades, vacunas para los niños, de las que se les ponen cuando son pequeños para el sarampión, para la tuberculosis, para las paperas, etc. Se olvidó, no había cómo salir, no había vacunas para eso. Y creo que inclusive hasta el momento todavía no todos los centros de salud tienen las vacunas disponibles para cuando los niños lo necesitan. Y así, personas que estaban con cáncer, con SIDA, con enfermedades catastróficas, también fueron descuidadas, digamos, ¿no? Porque todo el sistema de salud del gobierno se dedicó a enfrentar la pandemia y dejó ahí todo a un lado lo demás, ¿sí? En el área de la salud, dice, por ejemplo, el uso de estadísticas sanitarias para saber la razón de la muerte de las personas, ¿no es cierto? ¿Por qué murieron las personas? Acuérdense que decía, hay tantas personas muertas por COVID y hay otras sospechosas que murieron por COVID, pero no tenían la certeza. Para tener certeza tenían que hacerle la autopsia, ¿no? Y saber si realmente murió o no por COVID, pero corrían el riesgo del contagio. Entonces, esa fue la situación. O dice, o en función de qué causas, cuáles son las causas de enfermedades y traumatismo. ¿Por qué causas las personas tienen diabetes, presión alta, tienen cáncer, tienen SIDA, etc.? O cuáles son los traumatismos que las personas tienen. Para abordar de mejor manera los problemas de salud y priorizar el uso de los recursos sanitarios. ¿Sí? Que en este caso, como se dijo hace rato, todos los recursos fueron utilizados para la pandemia del COVID, dejando descuidado todas las otras que ya están saliendo luz, que mucha gente no tiene medicamento para las distintas enfermedades. Para el caso de personas que tuvieron, por ejemplo, que tuvieron problemas del corazón, del cáncer, del SIDA, de diabetes, fueron descuidadas porque estaban abordando otra situación de salud mucho mayor en cuanto al impacto. Entonces ahora tienen que volver a ver los recursos y tomar decisiones para todo eso que se descuidó. ¿Sí? Y así, entonces aquí están mencionadas algunas de las áreas, ¿no? No todas, solo son unos ejemplos de dónde está y dónde tiene importancia la estadística con mayor relevancia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En cuanto a lo que es la estadística y la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial. Ya, terminemos con esto. Estoy alcanzando. Ahora vienen definiciones más generales. Tenemos que hablar de lo que es la población. En el lenguaje común y corriente, ¿qué se entendería por población? Ana Belén Campoverde, ¿qué entiendes por población en el lenguaje común y corriente? Los habitantes que hay, el conjunto de habitantes. Conjunto de habitantes, ¿no? De un país, de una región. En el lenguaje común y corriente. Gracias, Ana Belén. Como les dije hace rato, algunas palabras tienen un significado un tanto distinto cuando hablamos dentro del campo de la estadística. Entonces, población aquí, conjunto o colección de objetos, miren, objetos, al que está referido un estudio estadístico. ¿Sí? Entonces, no necesariamente son personas, no son individuos, objetos. Entonces, podrían ser personas, ¿sí? O podrían ser animales, o podrían ser plantas, o podrían ser minas, podrían ser pintas de sangre, etc. O sea, aquí población es conjunto o colección de objetos, del objeto que estamos estudiando, o el objeto que pertenece al fenómeno de estudio, ¿ya? Dice, al que está referido un estudio estadístico, puede estar constituida por cualquier tipo de elementos, es decir, pueden ser personas, pero también pueden ser objetos de cualquier tipo de naturaleza, animales, cosas, ¿no? Pueden ser plantas, ¿sí?
pintas, etcétera, pintas de sangre. Esa puede ser la población. Entonces la población podría ser, por ejemplo, las pintas de sangre de la Cruz Roja de Quito, Ecuador. Esa es la población. Los individuos de esa población son las pintas de sangre. ¿Sí? Una muestra de esta población, que es el conjunto universo, digamos, ¿sí? El mayor conjunto que contiene a todos los individuos, de esa población vamos a tomar una muestra, que es un subconjunto, ¿sí? De todo esto tenemos una pequeña parte con cierta regla para coger esa muestra, pero todos esos elementos que pertenecen a la muestra también son elementos de la población de estudio. Si los elementos que componen la muestra son elegidos aleatoriamente y todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, entonces se trata de una muestra aleatoria simple. ¿Cómo elegiría yo una muestra aleatoria? Pongamos en la población, los 50 estudiantes del grupo GR4 de estadística. Esa es la población, todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo sacaría una muestra aleatoria de esta población? Diana Bravo. ¿Cómo sacaría una muestra aleatoria de los estudiantes del GR4? Una muestra aleatoria. Por edades. ¿Cómo? Pero dime cómo. Buscando un rango que sea más representativo. ¿Pero cómo? Digamos, escogiendo los estudiantes que estén en un rango de 18 a 20 años. Sí. De 18 por edad. Bueno, esa sería una... Ya, gracias. David Averos, ¿cómo cogerías tú una muestra aleatoria de esta población de 50 estudiantes del GR4? Por género podría ser. Ya, hombres y mujeres. Ya. Separas por hombres y mujeres y luego ¿cómo tomas la muestra? Haciendo una encuesta, podría ser. ¿Y qué preguntarías en esa encuesta? ¿Cuál es su género? Que sea aleatoria, ¿no? Claro. A ver, gracias. En definitiva, aleatorio significa al azar, como cuando ustedes han visto los juegos de azar, ¿no es cierto? Lanzan el dado y quieren que salga 6, apuesta que va a salir 6, pero no necesariamente va a suceder, tiene que ser aleatorio. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Yo les debería dar un código a cada uno de ustedes, luego coger una tómbola, poner las bolitas con los números y luego sacar, ¿no es cierto? Y decir, a ver, salió el 5, luego el 2, luego el 3, y así, hasta completar su código único. Y el código único del que salió ahí en la tómbola, ese es el que entra en la muestra. ¿Quién sale? Entonces cada uno revisa, este es mi código, entro a la muestra. No es mi código, entonces no entro a la muestra. Sí, eso sería aleatorio. No voy a separar por hombres y mujeres, porque yo ahí estoy segmentando mi población, hombres y mujeres. No me interesa, ni tampoco por edades. No voy a hacer los que van de 18 a 20, de 20 a 22, porque estoy segmentando mi población por edades. Pero aleatorio significa que tiene que haber uno de 18, pero también puede haber uno de 20. Puede haber uno de 20, o puede haber uno de 22, también. O sea, no necesariamente por edades. Ahora, claro que puedo tomar muestras así, por segmentos o por estratos, se puede hacer, pero eso ya no es aleatorio, ¿sí? Como ya verán. Les dejo de tarea que consulten ustedes en el diccionario de la lengua española, qué es aleatorio y qué es probabilidad para la siguiente clase. A cualquiera de ustedes le pregunto qué es aleatorio y qué es probabilidad. Consultado en el diccionario de la lengua española. Esa es la tarea, ¿ya?
Con eso voy a detener la grabación de la clase de hoy.